lugar, muchísimas gracias a todos por asistir a la visita que nos hace y presentación de su libro el señor Marcelo Cromato. Gran escritor, abogado, persona muy polivalente por los oficios que ha tenido, menos que yo, o sea, más que yo, perdón, mucho más que yo. Yo creía que era polivalente, pero nada. Está leyendo un currículum de Marcelo, la verdad es que es impresionante. Y me gustaría que esta tarde fuera, aparte de la presentación del libro, que fuera a modo coloquio. Cualquier pregunta que tengáis, que os inquiete, que podamos reservarnos y resolver. Gracias. Creo que va a ser más divertido. Va a ser más divertido y más. Bueno, voy a presentar, yo soy Pablo Ferrando, soy el candidato de España Viva por la alcaldía de Gandía para las próximas elecciones. Y sin más dilación, Marcelo, por favor. Muchas gracias, Paco. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Y gracias por todo lo que representa España Viva. Porque yo no perdí un país, perdí dos. Porque soy mitad venezolano, mitad argentino. Tengo la doble ciudadanía no por una casualidad, sino porque realmente soy argentino. En mi casa me enseñaron a hacerlo. Perdí a Venezuela y también perdí a Argentina. Quizás se recupere. Contamos con que Javier Milei pueda tomar la presidencia de Argentina y haga una diferencia. Empezamos por eso, porque Argentina está en vías de perderse y Venezuela lamentablemente está perdida. Yo le estaba dando muchas vueltas a lo que iba a conversar hoy. Cada vez que practicaba lo que iba a decir mientras iba en el coche, lo cambiaba. Decía, bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver cómo sale. Lo cambié tantas veces porque había tantas cosas que se podían decir. El libro habla, es una historia, un thriller que va desde el momento en que Chávez ganó las elecciones, la primera, el 6 de diciembre del año 98, hasta finales del año 2004, poco después del referéndum revocatorio. Ahí sucedieron muchas cosas que fueron las que afianzaron al chavismo en el poder. La historia de Venezuela de la época chavista se divide en tres etapas. Esta que trato yo en el libro, que fue muy conflictiva, y es cuando ellos tomaron el poder y se amarraron al poder. La siguiente etapa, desde ese año 2004 hasta la muerte de Chávez, fue bastante tranquila. Hubo represión, hubo muertos, hubo una cantidad de cosas, pero no fue tan conflictiva. Fueron pocos los inconvenientes. Y los pocos presos políticos que había, pues lamentablemente casi nadie les prestaba atención. Y después de la muerte de Chávez vino la época del madurismo, que ha sido extraordinariamente conflictiva y donde toda la mala economía, la mala gestión económica reventó. Y Venezuela se vino abajo. Venezuela venía de haber sido un país que con todos sus problemas tenía unos excelentes ingresos, había muchas cosas que eran casi regaladas porque el país era rico. Por ejemplo, los combustibles. Para decirles que hubo una época que pagábamos el litro de gasolina, sería como unos 7 centavos de dólar el litro. Porque era de todo y había cantidad. Venezuela flota sobre un mar de petróleo y todavía flota, pero ya eso no sirve para nada sino para la corrupción. En la época de Nicolás Maduro se acabó la disponibilidad de recursos para mantener la farsa de la revolución, que durante el periodo intermedio ese del 2004 al 2012 hubo momentos que escaseaban algunos productos, pero eran cosas más bien puntuales. Hubo épocas donde escaseaba la fórmula infantil, los pañales. En ese entonces yo tenía niños pequeños y para mí era un problema. Un domingo, un paseo, era ir con mi esposa y mi hijo, todavía el segundo no había llegado, a recorrer todos los mercados de la farmacia buscando pañales. Pero después, en la época de Maduro, la economía se vino abajo. Y la gente empezó a protestar porque también Chávez, gusten o no, era un gran líder, era carismático y le llegaba a la gente. De hecho, hay muchas personas que dicen, es que si hubiese estado Chávez esto no estaría pasando. Sí habría pasado, porque el problema habría existido. Lo que pasa es que él lo disimulaba con una sonrisa, era simpático,
yo en mis tiempos de oficial de inteligencia militar tuve oportunidad de conversar con él y digo, sí, él era simpático. O sea, hay muchos dictadores que son simpáticos y no por eso dejan de ser una basura. Y se vino abajo Venezuela, sucedieron las dos últimas guarimbas, que es como se dice en Venezuela, a las grandes protestas contra el gobierno, la represión desmedida, que los primeros presos políticos agradecieron porque entonces trajo a la visión pública el problema de los presos políticos, porque en un principio había muy pocos, eran excepciones, y después se volvió la regla. Pero por cualquier cosa, tengo una amiga que vive en Benidorm, que fue presa política simplemente por expresarse contra el gobierno en Twitter, muy duramente, pero por eso solamente. Yo era abogado, trabajaba con la organización Foro Penal Venezolano, y un buen día que se dijo que había quedado un escarmiento a los defensores de derechos humanos. Pero hay que meter preso a uno, porque ellos no entienden las indirectas, los seguimientos, los señalamientos. Etiquetaban a mis compañeros en Twitter en una foto donde estaba abocada en una camilla, pero al próximo abogado que dio la oportunidad hay que meterlo preso. ¿Y quién fue el próximo abogado que dio la oportunidad? Me costó 4 años. Tuve 4 años preso hasta que me fui. De hecho, tengo pedido de captura en Venezuela. Pero me mandaron a Interpol y Interpol dijo, no aceptamos casos políticos. Y casos como el video de ridículos, hay cantidades. A veces el gobierno simplemente necesita unos presos para mantener un relato que crearon. ¿No? Es que trataron de matar al presidente Maduro. Entonces, bueno, necesitamos meter preso a alguien para decir que ese fue. Bueno, búscate ahí 4 o 5 personas, porque parecen algunos que hablen mal del gobierno y los meten presos. ¿Qué tenía que ver? No, nada, pero hace falta para mantener el relato. Y así está llena las cárceles de Venezuela de presos políticos y de presos comunes que en realidad son presos políticos. Un amigo mío era un candidato en una circunscripción de una provincia con muy buenas opciones, era un líder estudiantil. Y de repente lo detuvieron y dicen, mira, estaban haciendo un procedimiento anterior, tú, acércate, ¿qué? No, tú también vas detenido, y lo metieron. Y todo era un cuento para meterlo preso a él. Él estaba preso por drogas y en realidad era un preso político. Eso es usual en Venezuela. Sin contar otros problemas como la cobra de coimas por parte de las fuerzas policiales, cada vez que uno llega a un control móvil de la policía, y dice, bueno, ¿qué me van a pedir? Y ojalá solamente me pidan dinero, porque a veces llegan las extorsiones, y dicen, mire, ahí usted como que tiene droga, bueno, si no tiene droga, mejor denos algo y nosotros no vemos nada, ¿no? Si no tengo nada. Pero eso es lo usual, y si no secuestran a la gente, han encontrado secuestrados en comisarías policiales. Y cuando van a hacer operativa de rescate, se encuentran que el hombre está en una comisaría policial. Entonces, esa es la realidad que hay allá. Pero todo eso, ¿por qué empezó? Por un golpe de Estado. Me van a decir, el golpe de Estado del 4 de febrero del 92, cuando sale. No, el que dio cuando él ganó la presidencia. Y todo el mundo dice, ya era el presidente del golpe de Estado. Sí, es que la mayor parte de las personas no tienen una idea clara de lo que es un golpe de Estado. Porque lo ven en televisión, lo ven en las noticias, ¿no? Que un golpe de Estado en tal país, se ven los militares que llegaron al Palacio Presidencial, agarraron al presidente, lo detuvieron, lo mataron, lo secuestraron. No, eso no es un golpe de Estado. Un golpe de Estado es un cambio en la forma institucional del Estado por vías ilegítimas. La Constitución de Venezuela decía cómo se podía modificar, pero en vez de eso, inventaron otra vía totalmente irregular, que fue llamar a una asamblea constituyente, saltándose todas las normativas, saltándose la representación de las minorías, y Chávez consiguió en esa asamblea constituyente, con más o menos 60% de los votos, tener un 96% de los diputados. O sea, la mitad de la población no estaba de acuerdo, pero no tuvo representación. Eso es un golpe de Estado también, porque todo el mundo debe tener una representación, va a ser la cantidad que sea. La minoría tiene que estar representada, pero en su justo nivel. Si los homosexuales quieren estar representados, perfecto, pero ¿cuántos son? No, son un 5%, bueno, entonces no pidas un 50% de representación, un 5% y tiene toda la razón de pedirlo, porque así es como se hace la representación de las minorías. Llegó un día que se iba a aprobar la Constitución y ahí se vio el siguiente punto. Al socialismo del siglo XXI, que es lo mismo que se ha visto en América, no le importa a la gente. Ese día había elecciones para
aprobar la Constitución y todos los expertos le dijeron a Chávez que había que suspender las votaciones en la provincia de Vargas, que es un estado muy pequeño al norte de Caracas, que va desde la cima de la montaña hasta el mar, simplemente la ladera de una montaña. Está lloviendo mucho, hay que suspender. Dijo, no, no se puede suspender, tenemos que terminar las elecciones. Resultado, deslaves. Oficialmente 30.000 muertos, extraoficialmente 60.000 y muy extraoficialmente se cree que 90.000. O sea, imagínense que toda la población de Gandía falleció en 2 horas. Ese fue el resultado del desastre de Vargas. Porque uno dice 60.000 muertos y dice, suena bastante, pero ¿cuál es la comparación? Gandía creo que tiene como 70.000 habitantes más o menos, pero imagínense que todos los habitantes de Gandía murieron entre las 4 y las 5 de la tarde. Ese fue el desastre. Y a él no le importó, porque primero en sus elecciones. Pero peor que eso, hay algo típico de los gringos, cuando hay un desastre, yo dice, mira, te estoy enviando médicos, medicina, alimentos, equipos de emergencia, todo. Pues eso, guste o no nos guste, que le guste o no, pero eso siempre sucede. Cada vez que hay una tragedia natural, lo primero que llega es un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con todos los equipos que hace falta. Bueno, yo dijeron que estaban enviando personal de ingeniería militar, maquinaria pesada, alimentos, medicinas, médicos, y los rechazaron. Hay mucha gente que murió en sus casas tapiados. En el libro cuento una anécdota, pero lo que se cuenta en el libro, el 95% es real. Yo lo vi, yo estuve ahí. Yo pasé por un sitio de la provincia de Vargas, como un mes después del desastre, y se siente un olor fuerte de cadáver en descomposición. Y la persona que estaba conmigo me dice, oye, ¿será que hay un cadáver por ahí en el sitio? Y yo, no, sale de la tierra. Eran los muertos que estaban en la tierra que no habían sacado. Y cuando vimos en el sitio, le dije, ¿tú reconoces esto? Mira esta pasarela, un paso de peatones elevado, no sé cómo le dirán aquí, estaba casi a la altura de nosotros. Imagínate la cantidad de barro que hay abajo. Y mira, estos son los balcones, ubiques el sitio, que me dice, sí, ya sé dónde estamos. Abajo de nosotros está la panadería Apolo 11, una panadería famosísima, donde todos nos paramos cuando íbamos a la playa. Bueno, pasamos rodando por encima de la panadería. Abajo todo eso estaba lleno y muchas casas quedaron así. ¿Cuántas personas no quedaron ahí en sus casas esperando una ayuda que no llegó? Así como uno ve en las películas que se hunde un submarino y los submarinistas están esperando que lleguen a rescatarlos porque no pueden salir. ¿Cuántos no habrán muerto así? Pero bueno, aquí estamos, dice que estamos aquí y tenemos 3 metros de barro encima y bueno, llegará la ayuda, sacar el barro y abrir una ventana o boquete y nos sacarán. La gente murió ahí porque no le importa. Bueno, otra demostración que no le importa y que no le interesa la opinión de la mayoría ni siquiera. Hay algo que supongo que aquí lo estarán haciendo también porque eso es típico de los rojos, que son los comisarios políticos. Personas cuya única función es garantizar la fiabilidad política de una institución, de un personal, de algo. Empezaron por querer nombrar comisarios políticos en las escuelas y los padres se opusieron y la consigna fue, con mis hijos no te metas. No hay un sitio más peligroso en el mundo que entre una cría y sus padres, porque pueden ser ratones y por proteger a sus ratoncitos los ratones se enfrentan al gato. Puede que gane, puede que pierda. Bueno, Chávez quiso hacerlo y empezó una gran resistencia contra él. Y en vez de retirarse, porque eso lo quisieron hacer los comunistas en Venezuela en el año 48 también, y tampoco les funcionó, él decidió redoblar la apuesta y quiso instalar comisarios políticos en la empresa petrolera estatal, PDVSA. Decidió nombrar una nueva directiva de la empresa y el personal se opuso y dieron una nueva consigna, se llama meritocracia, el gobierno de los más meritorios. Ellos decían, nuestra empresa siempre ha estado dirigida por los mejores que han salido de nuestra propia empresa petrolera. Y por supuesto, PDVSA lleva a ser una de las mejores empresas del mundo en cuanto a capacidad, eficiencia, seguridad. Se opusieron. Y la gente empezó a apoyarlo, las 2 protestas, y llegamos al famoso día 11 de abril del 2002, cuando hubo una marcha que es, de ahí sale esta foto. La gente fue hasta una de las sedes de la empresa petrolera estatal
Y de ahí empezaron a gritar todos el nombre del Palacio Presidencial y así se dirigió la gente. Esa marcha es la más grande de la historia de la humanidad, entre 600.000 y 1 millón de personas. Chávez prohibió que los helicópteros de los noticieros sobrevolasen la marcha porque iba a quedar constancia de lo enorme que era. La policía local, que era la policía metropolitana, estaba del lado de los que protestaban, porque el alcalde metropolitano estaba del lado de los que protestaban. Tampoco permitió que la policía sacase sus helicópteros. El ejército, algunos militares quisieron sacar sus helicópteros para ver y conocer la situación, y por supuesto había militares que no estaban por el gobierno, también se los prohibieron. No hubo ninguna toma desde los helicópteros. Pero filmando desde edificios muy altos, se pudo ver la cantidad de gente que había y pueden buscar las fotos. Si buscan en Google 11 de abril del 2002, marcha fotos, y por eso se llegó estimado que como mínimo 600.000 personas y quizás cerca del millón. Y todo ese río de gente empezó a ir hacia el Palacio Presidencial. Y yo estaba ahí en ese río de gente. ¿Cómo se detiene un río? Cualquier río, con una represa. ¿Cómo se detiene un río de 1 millón de personas? Con una represa de sangre y miedo, que fue exactamente lo que hizo. La marcha para llegar al Palacio Presidencial debía ir por cierta avenida del centro, en su último trecho del centro de la ciudad, y por encima de esa avenida cruzaba un puente al lado del Palacio Presidencial, y ahí instaló pistoleros que dispararon contra la marcha. A ellos no les importaba a quién le disparaba, pues de hecho las pistolas no son precisas a 150 o 200 metros, pero las balas sí llegan. Y hay videos donde está, inclusive uno de los pistoleros llegó a España como refugiado y creo que murió, pero vivió el resto de su vida en las Islas Canarias refugiado, un asesino criminal de lesa humanidad. Dispararon contra la marcha, da igual, como que yo seguro que da igual, vamos a empezar a disparar, no importa quién te pegó, alguien te tengo que darle a alguien, ya ocasionó el miedo. 19 muertos y 100 heridos hicieron esa represa de sangre y miedo. Pero la gente se alebrestó más todavía. Y cuando estábamos alejando del centro de la ciudad, hubo muchísimos comentarios diciendo, bueno, mañana hay que tomar las embajadas, y la gente empezó a ponerse de acuerdo por email, que es lo único que había en esa época, no había redes sociales. Hay que tomar las embajadas de los países de América Latina, de Europa, las sedes de los ministerios, y 1 millón de personas iban a hacerlo. Y cuando llegan 1000 personas a una embajada, van a entrar quiera o no quiera. Chávez sabía que eso iba a tener que pasar y tenía que evitar que la gente se reuniese al día siguiente. Y lo dijo, bueno, no puedo contar con la policía porque la policía está del lado de los que protestan, voy a usar a los militares. Y ordenó activar algo que se llama Plan Ávila para tomar la ciudad en caso de grandes emergencias. Pero los militares le recordaron, el alto mando militar le dijo, le recordamos las palabras del libertador Simón Bolívar: maldito sea el soldado que apunta las armas contra su pueblo. Y le dijeron, no te reconocemos porque no necesitamos una orden inconstitucional, somos militares para defender salud a nuestro pueblo y nuestro país, no para masacrarlo. Y de todos los componentes empezaron a decir, no lo aceptamos, y a decir lo contradicción. Yo, que soy el jefe de Estado Mayor de la Guardia Nacional, no acepto órdenes del presidente porque yo no voy a asesinar a venezolanos. El comandante general del ejército también, después lo de la marina, después, y así empezaron todos. Y hasta que llegó un maravilloso momento a la medianoche cuando el ministro de la Defensa dijo unas palabras que las tengo todas grabadas en la mente. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia a su cargo, la cual aceptó en este mismo tono, en esta misma velocidad. O sea, es inolvidable. Eso fue una fiesta porque el dictador había renunciado. Pero los que quedaron a cargo de eso, tratando de organizar el país, vamos a decirlo como el fútbol, estaban solos frente al arco, todos con el balón en los pies y botaron el balón. No hubo gol. Increíble. Ya había renunciado. Lo llevaron muy mal y Chávez regresó. Por cierto, ese ministro es el embajador de Portugal, el general Lucas Rico. Y volvió, pero muy debilitado. Por lo menos algo quedó, no pudo actuar con fuerza. Y la oposición dijo, vamos a intentar algo distinto. Vamos a intentar el referéndum revocatorio.
primero pensaron un referéndum consultivo, preguntando si a la gente le gustaría o no, pero lo retrasaron con todas las medidas habidas y por haber, legales, ilegales y legítimas, inventando requisitos que no estaban en la ley, en la Constitución, en ninguna parte. Se pusieron a recoger las firmas y de repente alguien dijo, no, pero está fuera de tiempo, no podían hacerlo otra vez, porque en ninguna parte dice cuándo tengo que recogerla, solamente que tenemos que entregarla tal día. Se consiguieron todas las formas, pero esa recolección de firmas se aprovechó para algo que le encanta a los socialistas: segregar. Con eso hicieron algo que se llamó la lista Tascón, con mucho orgullo estoy ahí, y esa lista la usaban cada vez que alguien iba a pedir un cupo en una universidad pública, a pedir trabajo en un ministerio o a tratar de firmar un contrato con algún ente público. Miren, mi empresa puede hacer eso. No, usted está en la lista Tascón, usted es enemigo de la corrupción, usted nada. Una parte. Nosotros éramos apátridas en nuestro propio país. Como yo trabajaba por mi cuenta, no me afectó mucho. Pero algunas personas estaban en empresas que tenían grandes contratos con el gobierno y el gobierno obligó que los despidieran. Y las empresas le dijeron, mira, lo lamentamos mucho, pero nosotros dependemos del contrato con el gobierno, no podemos sacrificar toda la empresa, todo el personal, por ustedes, ustedes cuatro. Lamentablemente están despedidos y no podemos hacer más nada. Y sucedió, y así nos persiguieron a todos. Pero con todo ese retraso que hicieron del referéndum revocatorio, la gente decidió llevar una carta a una reunión que había de presidentes de América Latina y, como siempre, reprimieron brutalmente y la gente se rebeló nuevamente. Y ahí empezó la primera guarida. A media tarde fue reprimida la marcha, a la noche la gente empezó a hacer barricadas en la calle con basura, quemar la basura y levantar las alcantarillas. Fue una semana fabulosa, de peleas durísimas. Yo estuve apoyando a los muchachos en las barricadas hasta que me llamaron para que como abogado defendiese a uno de los muchachos que había sido detenido. Por cierto, todos fueron brutalmente torturados y lo presentaron en el tribunal diciendo que estaban en perfecto estado y estaban morados, llenos de chichones, adoloridos. Y en la sala del tribunal, uno de mis compañeros abogados no pudo quedarse porque estaba gripado y los muchachos expelían olor a gases lacrimógenos porque el gas es un polvo en realidad. Y los metieron en un cuarto pequeño, les tiraron las lacrimógenas y después los muchachos olían a lacrimógenas y yo pedí que a la circunstancia de eso y él me dijo, no puede. ¿Cómo que no? Si lo estamos oliendo. O sea, no necesitamos ser expertos para decir, huele a lacrimógenas. Fue una semana de una gran pelea y ahí recibimos la primera gran traición de los políticos. Porque un día los políticos, los mismos que están ahorita en la oposición, algunos se murieron, otros llegaron nuevos, pero es el mismo grupo, los mismos partidos y en muchos casos inclusive las mismas personas, que dijeron no, vamos a suspender las protestas porque Chávez aceptó sentarse con nosotros a hablar de la forma de hacer el referéndum revocatorio, solamente con esa promesa. ¿Qué pasó esa noche? Y eso es algo que mucha gente no lo sabía en ese entonces. Las fuerzas represivas tenían una cantidad limitada de equipos, perdigón plástico y granadas lacrimógenas. En ese momento el estimado era que tenían para 18 a 30 horas de operaciones. La diferencia de 12 horas dependía si la noche que iba a haber de por medio era activa o los muchachos descansaban, los guarideros. Es decir, en máximo 30 horas el gobierno iba a caer, porque iban a tener que retirar toda la policía de las calles y los guariberos iban a ser los dueños de la calle, una derrota total. La rebelión iba a ser la dueña de la calle o iba a tener que tratar de sacar el ejército. Y eso fue lo que lo hizo caer el 12 de abril. O sea, el gobierno le quedaban 30 horas para caer y los políticos lo salvaron, detuvieron la protesta. La gran traición. Y no se preocupen que después van a ver la parte del libro que saldrá el año próximo, cómo nos han traicionado los políticos una vez tras otra, haciendo todo lo posible para proteger el servicio. Dicen, no, lo vamos a tratar de tumbarlo, pero el que tiene el balón después dice, pero acuérdate de no meter el gol, solamente dale al balón así, pero no vayas a meter el gol. Y así ha sido toda nuestra vida con los políticos.
llegó el referéndum revocatorio y ahí fue la muestra total del fraude. Porque Chávez ganó una sola elección, la primera, la de cuando ganó la presidencia. Todas las demás fueron fraudulentas. Aquí ustedes me dirán qué tan fraudulentas han sido las elecciones. Y por lo que me han contado algunos, creo que ha habido unos cuantos fraudes o irregularidades, como decimos en Venezuela, traídas de los pelos. Porque el gobierno tenía un ventajismo increíble, usaba todos los recursos del Estado para hacer propaganda. Poco antes de las elecciones, bueno, vamos a regalar tales cosas, vamos a inaugurar esta obra para la gente de ese barrio, pero una semana antes de las elecciones íbamos a hacer una transmisión en cadena nacional, la hacían varias por semana y terminaban haciendo propaganda. Pero el día de las elecciones, muchísimas mesas de votación no tenían testigos de la oposición. Sí los tenían asignados, pero los obligaron a salir. Yo, como abogado, me tocó ver en un sitio donde al testigo no lo dejaban estar porque había llegado tarde. ¿Cuál es el problema? Se siente el testigo y no tiene nada que hacer. Ahí puede entrar, salir, irse, dar la vuelta. Lo sacaron. Pero en otros sitios, los paramilitares del gobierno, que se dicen los colectivos, se le acercaban al testigo de la oposición y abrían la secretaria y preguntaban: ¿qué ustedes hacen? Tú no tienes nada que hacer aquí, mejor vete. Piensa en tu familia. Y cuando alguno de ellos se quejaba y le decía a los militares: mira, me están sacando, los militares le decían: mira, yo te puedo proteger y puedo asegurarte que mientras estés aquí no te van a hacer absolutamente nada, pero de la puerta del centro de votación para afuera no puedo hacer nada. O sea, es más, yo puedo mandar un soldado que te acompañe hasta tu casa, incluso, pero nadie me garantiza que mañana no te van a cobrar el haberte quedado. Y entonces te recomiendo que le hagas caso porque no puedo protegerte. Y no era incluso en ese caso mala voluntad militar, era la realidad. Entonces los testigos de la oposición los sacaron a fuerza virtual. Cuando las elecciones, cuando el periodo de la votación iba a terminar a las 4 de la tarde, el Consejo Nacional Electoral dice: no, vamos a prorrogar hasta las 6, porque hay mucha gente votando. Y en ningún sitio había gente votando. Yo estaba trabajando con la organización de la oposición como abogado, pero no tengo votando en ningún sitio. Y a las 6 dijeron hasta las 8, si no hay nadie. Ese fue el momento en que empezaron a organizar el fraude, lo que faltaba del fraude, porque nuestra información es que estábamos ganando 2-1 en el revocatorio de Chávez. De hecho, decíamos, bueno, algunos compañeros decían: mañana somos gobierno. Y por lo tanto, como eso no, pero sí, sencillamente, en un mes tienen que llamar a otras elecciones. Pasó ese periodo de 4 horas y después tenían que dar los resultados. Es una pregunta: ¿aquí el sistema de votación es manual o por computadora automática? Recuento de Bueno, en Venezuela se está implementando el sistema con la computadora, automatizado. Eso quiere decir que al cerrar la votación, a los 10 segundos la computadora debía emitir el acta y ya sabíamos quiénes habían ganado. Y transmitían a la computadora central y en 10 minutos debíamos tener el resultado. Eso hace la computadora. Pero horas y horas, como hasta las 2, 3 de la mañana, cuando dieron el resultado. Justamente al revés, perdimos 2-1. Bueno, ¿cómo? Si no lo vimos. Bueno, en los centros de votación donde no estaba la oposición con testigos de mesa, cuando terminaban decían: bueno, ¿cuántos faltan por votar? No, faltan 50 personas. Bueno, vamos a agarrar 45 votos y los metemos a favor del comandante. Y así iban metiendo votos por cantidades. Hubo un solo político de oposición que fue decente. Uno al que yo siempre detesté porque era uno de ultraizquierda. Me dicen que ahorita es liberal, pro mercado y católico practicante. Dios mío, ¿qué pasó cuando ese era un comunista convencido y ateo? Y me dice una persona que lo conoce: no, te juro que se fue a Estados Unidos y dijo: Dios mío, qué tan equivocado estuve. Me alegro que haya cambiado. En ese momento, él tomó un micrófono y iba a decir que había habido un fraude. ¿Y qué hicieron los demás políticos? Cortaron la luz. Y no pudo hacer nada. Ese fue el momento que yo dije: bueno, listo, perdimos. Pero perdimos no porque perdimos, sino porque los que nos dirigían
trataron de perder. Así que poco después hubo un abogado que dirigió un equipo donde hicieron un estudio de lo que sucedió en ese referéndum y pudo comprobar sin la mínima duda que había habido un fraude masivo. El problema es que todas sus pruebas eran estadísticas y siempre decían, no, pero es que una estadística no es una prueba, ¿verdad? Una anomalía estadística es una anomalía, siempre puede suceder que de repente en un centro de votación donde gana la ultraderecha y de repente ese día ganó la ultraizquierda arrasando. Sorprendente, pero digamos que podría suceder. Cuando tienes 9.726 anomalías estadísticas, no puede ser. Y había centros donde la abstención era del 50% y de repente fue del 5%. Centros donde la votación de todos los últimos años había sido en cierto porcentaje y de repente arrasó los socialistas. Y así una cantidad de cosas, y no quedó ninguna duda. Una anomalía estadística sucede, pero 9.000 eso es un fraude. Y así han hecho todas las elecciones. Incluso, una cosa que hacen, que tienen comisarios políticos en los centros de votación, y cuando alguien recibe un plan social, si no hay testigo de la oposición, el comisario político acompaña a esa persona a votar y dice, usted es beneficiario del plan tal, sí, bueno, vote ahí por el comandante. Y se quedan mirando, vote por el comandante. ¿Y qué va a hacer la persona? O vota por el comandante o pierde sus planes sociales. Y así ganaba. Y gente que nos decía a nosotros, mire, yo quería votar por la oposición, pero voy a perder el plan el plan otro, yo dependo de eso, yo soy madre sola, no me alcanza el dinero, necesito ese plan, tuve que votar por el comandante. Y así los obligaron a votar. Le dicen votos asistidos para personas que tienen problemas, de repente mala visión, que tienen la computadora, generalmente son personas muy ancianas que dicen, mira, me traje a mi nieto o mi hijo que me ayude. Bueno, hacían el voto asistido para todos los que tenían planes sociales. Y así se instalaron. Y me imagino que así, si no lo han hecho aquí, lo van a ir haciendo. Esa es una pregunta que te quiero hacer. Bueno, llevas tiempo ya en España. Tengo 3 años aquí. ¿Qué similitud ves entre la política de extrema izquierda venezolana y la catalana? He visto que han tratado de penetrar las instituciones y dominarlas. Una de las instituciones más importantes para proteger es el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema. Porque si la Corte Suprema es realmente independiente, hagan lo que hagan, siempre hay una protección, un muro de contención. No sé en qué medida lo han logrado, pero cuando se penetra la Fiscalía y la Corte Suprema, todo está perdido. ¿Qué es lo que ha pasado? Han penetrado todas las instituciones, entonces uno quiere protestar y va a ir a un tribunal y la Corte Suprema siempre decide a favor de lo que el gobierno quiera, en contra de la gente. La Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral. Es como si se van a enfrentar Barça y Real Madrid, que son de Barça o de Real Madrid. Pero me dijeron que aquí todo el mundo tiene los equipos. El Barça o el Real Madrid y su equipo local. Eso es el rival. De Boca Juniors. Pero cuando me dicen el mejor equipo del mundo, pensé que ganan de Boca Juniors. Normalmente la comparativa vamos a Real Madrid. Sí, bueno, pero supongamos que aquí todos le van al Barça, porque a todos les gusta Messi, y van a jugar contra el Real Madrid, y el árbitro sale con camiseta del Real Madrid. Y listo, o sea, explícame cómo hacemos para ganar. Bueno, esa fue la que pasaba en Venezuela. Los jueces puestos a dedo, así, Chávez decía, fulano a la Corte Suprema, el fiscal general, fulano, y todos eran personas del partido. Eso es gravísimo y es lo primero que se debe pedir, porque cuando la Corte Suprema se pierde, no hay a dónde recurrir, porque todos los demás órganos los puede tener el gobierno, pero si la Corte Suprema funciona, nos puede decir, Corte Suprema, esto no puede ser, y la Corte Suprema dice, es verdad, eso no puede ser. Quizás es el órgano más importante para proteger la libertad, la Corte Suprema. Pero en Venezuela se perdió la Corte Suprema, se perdió la libertad de expresión, fueron intervenidos los periódicos, los periodistas terminaron todos presos, los testaferros de los políticos compraron una cantidad de medios de comunicación y los que no podían comprar los cerraban.
una cantidad de emisoras de radio que como no estaban dispuestas a seguir la línea del gobierno. Entonces, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones con la tele decía, se les venció la concesión, no puede seguir transmitiendo, pero y llegaba la Guardia Nacional a robarse los equipos, porque no decía que está cerrado. Pues que se llevaban los transmisores y se los robaban, sin indemnización, sin nada. Que es algo también de lo que hace allá los militares que lo usan, porque el socialismo del siglo XXI es además de todo un gran negocio. Ellos no solo roban, sino que instalan grandes negocios porque ellos tienen sus empresas, traen sus testaferros que hacen los negocios con el Estado. Entonces viene el general tal o el ministro tal, mira, vamos a hacer aquí este hospital. Ah, bueno, mira, yo tengo una constructora, es de mi compadre. Y bueno, ahí hacen todos los negocios. Cuando quieren sacar a alguien del negocio, dicen, mira, que esta empresa no quiere colaborar con nosotros. Bueno, vaya, la expropian, la cierran, la multan por cualquier cosa expuesta. Yo tuve una empresa trabajando, era director de una empresa, que fue cerrada y multada, cerrada por obvio y multada, porque una factura no se inscribió en el sistema el día correspondiente, sino el día siguiente. Pero los impuestos se pagaron igualito. Y por eso, esa empresa cerró su actividad, se fueron a Estados Unidos y me dicen los bellos que ahorita han crecido, que yo no podría reconocer lo que es ahorita la empresa, porque los dejaron trabajar. Así persiguen cualquier, no una disidencia política, una disidencia económica. Alguien que dice, mira, yo no quiero ser político, yo quiero hacer mi negocio, yo tengo mi pequeño negocio. Personas que tienen pequeños locales comerciales y les llegan los colectivos. Los paramilitares dicen, mire, usted está vendiendo muy caro, yo no puedo, yo compro el litro de leche a 4 bolívares con 50 centavos, ¿cómo lo voy a vender a 4,25? Que es lo que me pido, bueno, no puedo. No, usted tiene que bajar el precio. El señor agarraba, vendía la leche a 4,25 y lo compraba más. Decía, ¿por qué no hay leche? No, que no me he traído. Y se acabó, no hay leche. Y así sucedía cada rato. Excepto tratar de tomar todas las instituciones y que la gente no pueda pedir ayuda a ninguna institución, decir, mira, policía, por favor, aquí estos agaletones de los colectivos me están amedrentando, la policía dice, no podemos hacer nada. Bueno, voy a ir al Tribunal Supremo, mire, el gobierno no podemos hacer nada. Esa toma de instituciones es lo más grave y sobre todo Tribunal Supremo de Justicia. Y por supuesto, el órgano supremo electoral, la Comisión Nacional Electoral de Conciencia en Venezuela, no sé cómo dirá aquí, también. ¿Quién es el árbitro de las elecciones? Alguien que pueda parar los equipos. Pero por eso, quizá el hecho de que sean manuales hace más difícil el fraude, porque las computadoras las manipulan y supuestamente no podían transmitir antes de tiempo, estaba todo certificado, pero manuales, pero agarran los papelitos y dicen, un voto para fulano, uno para fulano, uno para fulano. Yo fui presidente de mesa en Venezuela varias veces por sorteo al azar, nunca pertenecía a ningún partido. Y en Argentina también. Y en Argentina el sistema era manual y terminaba las elecciones, yo abría la urna, sacaba los sobres, abría un sobre, mira, un voto para el presidente Macri, un voto para Cristina, un voto para Macri, uno para Cristina, uno para tal. Y así lo habíamos hecho. Y no había posibilidad de hacer ahí estaban los papelitos. No había nada extraño dentro de la computadora que lo pudiera variar. Y hacíamos las actas. De hecho, nos decían que las publicásemos en redes sociales para evitar los fraudes. Yo terminé, saqué foto, la publiqué en Twitter, en Facebook, en Instagram. Sé que esta fue mi mesa. Pero yo creo que si tienen la posibilidad de cambiar el sistema de votación, pues nada. Si a lo mejor este año es así y dentro de 4 años es sistema electrónico. Bueno, ahora Es que ellos van a mirar la posibilidad de hacer daño, porque es que van a poder. la persona que lleva el censo electoral, cuando se hacen las actas, lo pasa a la tableta que va directamente a la agenda electoral. Hay veces que esos números bailan. Por eso los apoderados cogen una copia de las actas, piden a la presidencia de la mesa una copia. ¿Por qué? Porque al día siguiente es cuando se pueden impugnar, se pueden ver esas valoraciones. Todo eso se publica. Y entonces aparece en la mesa electoral tal, el partido ha conseguido tantos votos. Tiene que coincidir con tu acta. Lo que viene. El que no tiene la posibilidad de tener un interventor o un apoderado allí, Si no tienes a nadie, tienes un problema.
Ahí Lo que tiene pasa es que el margen de error, conforme dicen las estadísticas, es mucho más pequeño cuando tú tienes un sistema electoral anual, con las actas, con los documentos, los papeles, los votos, que después se pueden comprobar que si todo es digital. O sea, si todo es digital es más fácil de manipular y más difícil de demostrar. Pero bueno, que existe un margen, es muy pequeñito, pero bueno. Un sistema digital siempre puede ser adulterado. Yo no soy programador, pero yo que sé, voy a hacer un programa con unas líneas de código que hagan algo y después se borren esas propias líneas de código, desaparecen, y cuando vas a hacer una auditoría del programa, dicen, el programa está perfecto, digo, sí, porque el programa está hecho para sacar las cuentas de una determinada forma y desaparecer, y queda solo el programa original. Hay muchas formas, y los expertos en informática saben cómo hacerlo. Pues mira, yo te puedo decir que eso hasta qué punto es cierto, que yo tengo un familiar que está dentro del gabinete de prensa del partido importante político en Madrid, y él me confesó que, bueno, cuando fue hace 5 años, las primeras elecciones famosas, que todos decían que había habido fraude porque eran todos los votos proporcionales y demás, que a los pocos meses hubo que repetir elecciones. Pues él me confesó que todos los partidos políticos sabían que efectivamente había sido un fraude que había organizado el gobierno. Lo que pasa es que lo callaron con la promesa del gobierno de volver a repetir las elecciones en un breve tiempo, como así hizo. Es decir, eso no es que se pueda hacer, es que ya se ha hecho. Y si en vez de callar se hubiese hecho el escándalo, el gobierno habría caído. Porque dicen, mira, aquí hubo un fraude. Y tratan de presentarse a las siguientes elecciones, pero mucha gente que va a decir, mira, yo puedo ser socialista, pero yo soy un socialista honesto. Eso existe. Bueno, hay una persona que lo cree con sinceridad, y los he conocido. Saben que con sinceridad creen en el socialismo, pero no creen en la represión y todas esas cosas, y no lo apoyarían, buscarían otras opciones. Entonces, esa fue una traición de los políticos, de las cuales nosotros estamos acostumbradísimos, porque lo que es Juan Guaidó y Enrique Capriles nos han traicionado, y yo no sé cómo todavía tienen la cara de presentarse y la gente sigue votando por ellos. Pero, por ejemplo, lo que estás diciendo, eso no había pensado preguntártelo antes cuando lo has dicho. Aquí, por ejemplo, la excusa que se puso para no hacer esa denuncia es para que la gente siguiera confiando en la democracia. Pero, por ejemplo, en tu país no hay democracia. ¿A qué se debe que los políticos estuvieran conchavados por Chávez? Y fue un error, porque la gente confiaría más en la democracia si viese que se intentó hacer un fraude y se demostró. La gente dice, el sistema democrático sí funciona, porque no pudieron hacerle fraude. Eso fue, vale usted saber cuánto cobraron los políticos por quedarse callados, que es lo que pasa en Venezuela. Enrique Capriles se la da acusando, sin embargo, por ejemplo, el presidente de la constructora de Brecht, que corrompió a media América, dijo que él le pagó a Capriles, porque dijo, porque si acaso ganaba, nosotros le dimos dinero a Chávez y le dimos dinero a Capriles, porque ellos querían mantener su contrato. Y el chavismo le dice, mira, ahí tenemos con qué procesarte, no causa muchos problemas porque te vamos a meter preso por corrupto. Y está ya probado que en el juicio en Brasil, el tipo dijo, sí, yo le pagué a fulano, y ahí fue que cayó Alan García de Perú, que el tipo cuando vio que le iban a detener se pegó un tiro. No sé si fue cobardía o vulnerabilidad, pero me encantaría que más lo hicieran. Todos los políticos así se pegan un tiro, ¿cómo lo vamos a detener? Deja de pegar un tiro, mátese, no hay problema. Con el que no van a poder verse con mujeres. Ha sido increíblemente recto ese hombre. De verdad que me ha sorprendido. Yo no confío en él porque él venía del grupo de la izquierda. Sin embargo, ha tomado y estaba asesorado por gente de la oposición venezolana del Partido Socialdemócrata. Sin embargo, ha tomado cantidades de medidas de libre mercado totalmente liberales que me han sorprendido. No hablemos de la guerra contra las maras. Por ejemplo, cuando decidió adoptar el Bitcoin como concepto, haya salido bien o mal, pero el concepto de adoptar las criptomonedas como moneda oficial del país es una apertura increíble, porque es libertad para la gente.
y la guerra contra las maras me parece fabuloso. En Venezuela tenemos un problema parecido, incluso peor, porque el nivel de delincuencia es extremadamente alto. Caracas es la segunda ciudad más peligrosa del mundo después de... Hay una ciudad en la frontera entre México y Estados Unidos que no me puedo recordar. La diferencia es que ahí el problema es el narcotráfico y se mata a la gente por problemas de narcotráfico. En Caracas hay un problema de delincuencia. Porque en Caracas van a robar a alguien y no sacan una pistola y le dicen, mira, dame el reloj o dame el teléfono. Mira, le da un tiro y se quita el teléfono, listo, ya lo agarramos. Nosotros cerramos un fin de semana cuando coincidía con el pago de la nómina con 250, 300 homicidios en 3 días. Eso no tiene nombre, pero la guerra contra la delincuencia que ha llevado está clara. Porque vienen los defensores de derechos humanos y de desechos humanos diciendo, pero estás violando derechos, ¿no? El problema es que esa gente tiene tanto poder que la única forma es detenerlos y comunicarlos, porque si los dejas, vamos a buscar irlos arrestando uno por algún delito que les vayamos probando, todos los demás van a ir a rescatarlo o van a decir, mira, ¿quiénes son los testigos en el caso contra Juanito? Eso, el señor Pedro, el señor Luis y el señor Antonio. Bueno, ve allá y van a decir, usted no va a estar contra nuestro amigo, ¿verdad? Usted comprende, ¿verdad? Yo comprendo. Cuando van a decir, no, yo no recuerdo nada, yo no vi nada, o no van. Entonces, el aislarlos fue la única forma de quitarles el poder. Y ya no tienen poder, ya no hay Porque poder. también tenían poder dentro de los cárceles. Sí, y en Venezuela pasa, hay muchos secuestros que son organizados y crímenes que son organizados desde las cárceles porque los pranes, como se le dice a los líderes negativos, en la cárcel los líderes de la banda, por teléfono manejaban sus bandas en la calle y ahí tenían todo el control y dirigían los secuestros, las extorsiones. Y al realmente incomunicarlos, llevarlos a una cárcel nueva donde no tienen forma de comunicarse hacia afuera, se les acabó el poder. Hubo un incidente con la empresa Kellogg's, la cárcel de los Conflakes, que desde la cárcel de Tocorón, en Maracay, en el estado de Aragua, empezaron a extorsionarlos y le dijeron que una vez por semana tenían que enviarles un camión lleno de productos a la cárcel. El jefe de seguridad era un coronel del ejército que dijo, esto no puede ser, vamos a empezar a poner orden. Cuando quiso ponerse, lo encontraron muerto en su vehículo. ¿Qué hizo Kellogg? Como si nada. Pero un lunes llegaron y estaba un cartel en la puerta que decía, señores trabajadores, le hemos depositado a todos su liquidación y un bono adicional. La empresa cerró. Y el viernes nadie sabía nada. Lo sabían 4 personas que eran los que estaban haciendo todo eso. Y mandaron a los hombres al banco para que les depositaran. Y se fueron. Y se acabó. ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo? Entonces, hay que ponerle orden. En las cárceles de Venezuela siempre ha habido armas. Cuando yo fui director de la penitenciaría más importante de Venezuela, ya la misma donde me mandaron a mí después como preso político, había algunas pistolas, un par de granadas, y con un trabajo muy duro y seguido conseguimos ir incautando. Todos los días o cada 2 días, mira, tenemos información, en tal sitio tienen una pistola, en tal sitio tienen un poquito de droga. Había veces que lo que conseguíamos era algunos chuzo, armas blancas de fabricación carcelaria, dicen faca, ok, allá le dicen chuzo, o choco, la arma de fuego de fabricación carcelaria, íbamos incautando poco a poco. No había mucho y conseguimos quitar cantidades. Cuando yo estuve preso, me mandaron a la misma cárcel, pero un anexo que estaba de frente, y yo lo veía, tenían fusiles FAL, lo mismo que usaba el ejército, tenían ametralladoras UCI, y yo las vi. Aparte tenían granadas, tenían pistolas, cualquier cantidad. Cuando se iba en libertad algún preso de alto nivel en el crimen, lo celebraban con disparos al aire, y eso parecía el 31 de diciembre, disparando al aire. Cuentan los rumores que teníamos una ametralladora Browning .50, yo no creo, porque eso era muy difícil, pero sí que tenían ametralladoras tipo AFAR, como la que usaba Rambo en la película, de esa que tenían. Teníamos un lanzagranadas antitanque tipo bazooka en la cárcel. Y yo fui como abogado a algunas cárceles y llegué a una donde el guardia nacional me abre la reja y del otro lado estaba una persona vestido de civil con un fusil FAL. Y cuando entro me dice, abogado, sí, un momento por favor. Agarra un radio y dice, abogado ingresando. Y
a los 30 segundos dice, perfecto, dice, doctor, puede pasar, pase por aquí, al final de este pasillo, cruza derecha, al final está el sitio donde estoy. Voy cruzando y en el otro pasillo me encuentro otra persona con un fusil y me dice, ¿es el abogado? Sí, doctor, pase por aquí, me espera, muy cortésmente y todo. Pero aquí no tenía que haber fusiles, ¿vale? Es el mismo que usé yo en el ejército. Y eran los presos. Yo dije, Dios mío, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo fue? No. Hay un funcionario que me dice que una vez unos presos estaban metiendo unos baldes que estaban muy pesados y le digo, ¿será que están llevando agua? Y se movió un poquito la tapa y vio que dentro lo que tenía era balas. Y él, cuando pasó eso, se quedó así mirando, buscando algo en la pared, pues como que si había una... ¿Qué pasó? No, que pensé que había aquí, no sé qué cosa, para que estuviese claro que él no había visto. Y me lo dijo, dice, pero estaba pasando un balde de balas frente a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional los estaba dejando pasar tranquilamente. Por eso es que ellos disparan y cuando tienen que matar a alguien dentro de la cárcel para darle escarmiento, no le dan un disparo. Hacen 57 disparos, la cabeza desaparece de tantos disparos. En Llave 1 había unos cerdos, cochinos, grandísimos, descuartizados de cada vez se lo daban a comer a los cochinos para desaparecer. Y los huesos no molían, no usaban para instalar las paredes. Y así desaparecían. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No sé cómo se llaman las cárceles aquí. Supongo que Aquí No, no. Sí, pero Aquí son prisiones. aquí no hay el nivel de violencia que hay en Venezuela. Aquí son hoteles de lujo. Hoteles de lujo. Bien. Piscina, tienen spas, yo que sé, hasta un Polideportivo. Pueden hasta Salen a estudiar. trabajar, estudiar, les pagan, cuando Les salen de la pagan, cárcel, les pagan, pues salen con paro. con el paro. Sí, no, gracias a cada Y yo de gilipollas trabajando como todos. Sí. Yo sí estuve aquí, yo aquí la mejor. La marihuana está, aquí la droga está y aquí la mejor, aquí. Dependiendo de la cárcel. Y la carrera gratuita, si te la quieres sacar. No estoy a la calle. Cuando sales a la calle, pues hasta 18 meses creo que De paro. una paga, un pago, se llama. Yo qué sé, no, Mínimo 400. no mucho mejor vida. ¿Qué hago yo trabajando? No mucho mejor. Pues así está la delincuencia a veces, que vale la pena más delinquir, se vive más tranquilo. Te puedes sacar los estudios, te dan de comer, te dan de dormir, incluso un alquiler en la calle está privado, así es gratuito. Y cuando sales, tranquilamente. Hay un juez aquí en España, muy famoso con las redes sociales, además tiene un vídeo expuesto sobre este tema en el que alucina con o sea, ¿cómo no pueden llegar padres a recomendar a sus hijos que delincan para entrar en prisión? Encima le mantienen a sus hijos y si son menores, pues, para que sean mayores de edad, las penas son largas. Y se meten en el proceso ese y están mantenidos, pueden estudiar, tienen una pequeña pasta. Y esa es la demografía, las happy flowers que tenemos. Y si trabajas en el economato te pagan. Ya sé cómo hacer para pagar los estudios de mis muchachos. Qué barbaridad, no puedo creer. Sí. Bueno, hay una parte del libro donde están algunas de mis anécdotas como director de cárcel. Ya también hay una unidad educativa, pero las condiciones son limitadas. Pueden estudiar bachillerato, muy pocos hacen el intento de estudiar algo más. Yo tuve un preso que entró apenas con 6º grado de primaria y cuando le firmé la libertad, él era licenciado en administración y licenciado en ingeniero de sistemas, porque lo estudió adentro, con gran empeño. De verdad que cuando yo le presenté el expediente a los jueces dijeron, está 30 años por secuestro de homicidio. Yo, sí, pero mira lo que ha hecho. O sea, si a él no le vas a dar una oportunidad, ¿cómo vas a convencer a alguien de que vale la pena esforzarse? Si este hombre ha hecho el esfuerzo sobrehumano de graduarse 2 licenciaturas, yo tengo una sola. El hombre tenía 2 licenciaturas. Pero son excepciones. Ahí en Venezuela, en la cárcel, son universidades del crimen. Eran en ese entonces y ahorita, ni preguntar, ahorita. En Venezuela hay 2 tipos de cárceles que hablan de régimen abierto y cerrado. Las abiertas son las que están bajo control de los pranes, de los presos. Y los directores son solamente administradores del presupuesto para la comida. No tienen ninguna otra función. Y los presos hacen lo que quieren y el funcionario que no esté de acuerdo lo matan.
en las cerradas, que son las que estaban bajo control del gobierno, en algunas cosas parecen campos de concentración, pero también los presos pueden hacer muchas cosas, droga todas las que quieran, no hacen nada, se pasan todo el día sin hacer nada, muy pocos quieren trabajar, y a pesar de que por trabajar se les disminuye la pena, por cada 2 días de trabajo se les perdona no les condena, la mayoría no quieren hacer nada y se la pasan ahí consumiendo droga y comprando azar, jugando a los naipes. Eso es. Triste. Pero aprenden sí a todo lo que les falta aprender por Va a ser un buen delincuente. Marcelo, pues una cosa, ¿qué estamos haciendo mal en España para que personajes como Monedero, Errejón, Iglesias, que han colaborado en destrozar Venezuela, tengan aquí representación? No lo he pensado, pero el problema es que la izquierda tiene muy buen marketing. Porque, por ejemplo, si Pinochet o Videla hubiesen sido de izquierda, nadie los habría tocado. Más gente mató a Fidel Castro y todavía tiene un club de fans. Videla exclusivamente mató terroristas. A mí casi me asesinaron en un atentado terrorista en Buenos Aires en el año 75 y casi exclusivamente los que mató después la junta militar eran los terroristas que estaban poniendo bombas y ametrallando gente en la calle. Pero tienen muy buen marketing y ellos han sabido manejar ese buen marketing.